Compañeros de Literatura 1, estamos en la semana 9 y esta semana nos toca ver las épocas literarias, específicamente la literatura antigua. De acuerdo con la definición disciplinar que ya hemos visto con anterioridad, la literatura se divide en literatura filosófica, literatura histórico-crítica y literatura preceptiva. La literatura filosófica es la rama de la literatura que estudia la esencia de la belleza. Se dedica a investigar y establecer los principios fundamentales sobre los que descansan las reglas literarias. Es, en dos palabras, la estética literaria, lo que le da carácter de belleza a la literatura. La literatura histórico-crítica se dedica a examinar y analizar las obras literarias para demostrar sus bondades y defectos a la luz de principios estéticos. ¿A qué me refiero? Es el canon literario. Es la disciplina o la parte de la literatura que estudia qué es y qué no es considerado literatura de acuerdo con ciertos cánones. Y para saber qué obras se incluyen y qué obras no se incluyen en el canon, pues hay que establecer ciertas reglas o preceptos. Por lo tanto, la literatura preceptiva se dedica a presentar un conjunto de leyes de producción y manifestación de la belleza literaria. Lo que busca hacer es ajustar a dichas reglas todas las producciones de la literatura para inferir si están o no conformes a un tipo ideal de belleza, dependiendo del concepto del contexto o de la civilización en la que se produzca esta obra. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a determinar si una obra literaria entra o no entra en el canon? Pues si sigue estas reglas. La literatura preceptiva además tiene una subdivisión. Esta subdivisión nos ayuda a estudiar la literatura. Entonces divide la literatura en literatura universal, que es lo que pretende referirse a todo el mundo y a toda la historia, lo cual de entrada es una cosa ideal. No podemos estudiar todo el mundo ni toda la historia, tiene que subdividirse también, ya lo vamos a ver. También lo subdivide en literatura nacional, que es la que corresponde específicamente a un país o una nación, lo cual ya también sabemos que es un asunto convencional, entonces también nos metemos en algunos problemas ahí. Y la literatura que llama particular, que es la que agrupa obras de acuerdo con un criterio específico, ya sea su género, su corriente, su autor, su época, etcétera. Y en lo que se refiere a la historia de la literatura universal, esa que pretende abarcar toda la historia de la humanidad y todo el mundo, y digo pretende porque en realidad es que no lo puede hacer del todo, tiene que hacer clasificaciones más pequeñas para poder abordarlo. La historia de la literatura se ha dividido como se ha dividido la historia clásica o la historia, digamos, convencional de la humanidad, en literatura antigua, literatura medieval, literatura moderna, literatura contemporánea, que tiene una subdivisión ahí que es el inicio del siglo XX con la literatura vanguardista. En las siguientes semanas vamos a ir abordando un poco acerca de cada una de estas etapas de la literatura. Vamos a ver las etapas literarias en su totalidad, pero de manera superficial o de manera general, porque después vamos a ir abordando los géneros literarios en las siguientes unidades y el siguiente curso de literatura 2, y vamos a ir, digamos, ejemplificando con obras de diferentes épocas literarias y de diferentes géneros literarios. Pero en esta ocasión, en esta semana, nos corresponde hablar de la literatura antigua. ¿Qué es la literatura antigua? Bueno, es una literatura muy amplia porque abarca un periodo muy largo de la historia de la humanidad, desde la invención de la escritura, que es el hito considerado como el inicio de la historia verdadera de la humanidad. Digo, esto no quiere decir que antes de la invención de la escritura no existiera historia, pero la historia clásica se divide así, porque como la historia clásica depende de la escritura, pues se considera, los historiadores clásicos han considerado que la historia comienza con la invención de la escritura. Todo lo anterior le han llamado prehistoria. En la literatura sucede de manera muy similar. La literatura antigua se considera a partir de la invención de la escritura, aproximadamente unos 5000 años antes de Cristo, hasta 476 después de Cristo, que es la caída del Imperio Romano de Occidente, el fin del mundo antiguo, y que los historiadores han denominado el inicio del feudalismo. Incluye, por lo tanto, una gran cantidad de obras, y la gran mayoría de ellas son de tradición oral,
que se fueron escribiendo con el tiempo, por supuesto, pero originalmente eran de tradición oral, porque la literatura, como ya lo hemos visto, nace con la tradición oral y fue creada por una gran diversidad de culturas, pero muchísimas culturas, así como es un periodo muy amplio, también es una gran diversidad de culturas las que se consideran como parte de la literatura antigua. Y como les había dicho, no podemos abarcar todo el mundo. La tradición de esta división preceptiva ha determinado que las culturas de la antigüedad que se estudian cuando se estudia literatura antigua universal son, uno, las civilizaciones agrícolas de la antigüedad, que son de manera general las de Mesopotamia, Persia, Egipto antiguo, la zona de la India antigua y la zona de China antigua. Las culturas llamadas del libro, que son los hebreos y los árabes, que son las culturas medio orientales, las civilizaciones del Mediterráneo, que son los fenicios, los pueblos griegos y los romanos, con la literatura latina, y las culturas prehispánicas mesoamericanas, que son muchísimas, por mencionar algunas nada más. Vamos a hablar de los mayas, de los mexicas, de los incas, y existen muchas más, como les he dicho. ¿Cuáles son las características de la literatura antigua? De manera muy general, los temas que se tocan son religiosos, filosóficos y morales. Es decir, lo que se trata es de educar a la población a través de historias, a través de cuentos, a través de narraciones. Por lo tanto, tiene una vocación didáctica. Muchos de sus personajes tienen que ver con entidades divinas, con dioses, y hay una relación muy cercana, casi simbiótica, podríamos decir, es decir, a una relación de codependencia entre los dioses y los seres humanos. Los dioses, de hecho, la única diferencia que tienen con los seres humanos es que son inmortales o son eternos, porque de ahí en fuera tienen todas las características de un ser humano y todos sus defectos. Son caprichosos, son veleidosos, son iracundos, son pasionales, etcétera. Son como seres humanos, pero con la diferencia que son eternos y que crean con la palabra, no necesitan trabajar como nosotros. Ellos con mencionarlo las cosas se crean. Y pues bueno, como ya lo habíamos dicho también, la tradición oral, pocos textos son con autoría, la gran mayoría son textos que se fueron transmitiendo de generación en generación y que después, en algún momento dado de la historia de la humanidad, en la antigüedad incluso se escribieron, pero no tienen un autor como tal, aunque en algunas culturas ya algunos textos muestran un autor definido, determinado. Y por eso es que vamos a poner dos ejemplos como lecturas sugeridas un poco más adelante. ¿Cuáles son estos dos ejemplos? Bueno, en su antología de literatura vienen dos fragmentos de dos obras de literatura antigua, que son ejemplos nada más, porque muchísimas obras son de literatura antigua. El primero es un ejemplo de tradición oral, que viene en la Biblia, específicamente en el primer libro de la Biblia, que es el libro del Génesis, y nos habla acerca del diluvio, para que comparemos con esa lectura que ya tuvimos de la epopeya de Gilgamesh. Léanla, por favor, lean nuevamente la epopeya de Gilgamesh, el fragmento que tiene en su antología, y después lean este fragmento que está también, y comparen la narración y se darán cuenta que hay muchas similitudes. En un video aparte trataremos sobre el libro del Génesis, específicamente sobre el pasaje del diluvio. Y obra de autor antiguo tenemos a el Tao Te Ching, o Dao de Jing, o Dao de Ching. Hay muchas formas de pronunciarlo dependiendo de la traducción, que es un libro filosófico moral del autor chino Lao Tse. Es el libro fundador de la religión del taoísmo. Y bueno, nos damos cuenta que estamos hablando de dos libros de carácter religioso, moral. Y bueno, yo los invito a que los lean y que vean o esperen. Voy a subir en breve, hoy mismo, en unas horas, voy a subir los videos de cada una de estas obras donde las explico. Y con eso pues terminaríamos la clase de esta semana. Yo les invito a que relean su texto, a que resuelvan con esta presentación las dudas que les puedan surgir y que preparen sus apuntes para el examen que tendrán, como siempre, el día viernes. Éxito, nos vemos la próxima semana.